Muy buenos días, somos el grupo 2. Hoy hablaremos un tema muy fascinante. Como sabemos, el idioma español, o también llamado castellano, es la segunda lengua del mundo, por el número de personas que la hablan como lengua materna solamente, por detrás del chino mandarín. Y su expansión y globalización crece a grandes pasos. Pero ¿cuál es su origen? Prepárate para iniciar un viaje en el tiempo y descubrir cómo se forjó esta lengua, aprendiendo el origen e historia de la lengua castellana. Al igual que otras lenguas romances, como el portugués, el catalán, el gallego, el francés, el italiano, el rumano, el español o castellano, proviene del latín, ya que gran parte del territorio de la península ibérica fue conquistado por el Imperio Romano. Sin embargo, veamos quiénes estaban en estas tierras antes de los romanos. Hacia el siglo VI a.C., los ibéricos comenzaron a mezclarse con los celtas, que eran poblaciones dispersas en las penínsulas ibéricas, al igual que otros pueblos como los tartesios, los celtíberos, etc. El latín, a pesar de su desaparición, las lenguas prerromanas dejaron en latín préstamos léxicos que se han conservado hasta nuestros días, como por ejemplo los vocablos arroyo, lanza, perro. Qué fuerte, ¿verdad? ¿Sabes que ciertas palabras que utilizamos hoy en día provienen en realidad de un idioma que se ha hablado hace cientos y cientos de años? Más adelante, en el siglo III a.C., comenzó el proceso de romanización, comenzando la gloria de la era del Imperio Romano. Llamamos romanización al proceso histórico mediante el cual los antiguos pobladores hispanos se fueron incorporando a la cultura y a la lengua latina a la vez, pero esto no ocurrió de la noche a la mañana, como por arte de magia. Fue un proceso lento y gradual. El latín no se estableció de manera uniforme en las diversas zonas de la península. No, por ejemplo, los pueblos del norte, astures y cántabros y vascones, resistieron durante más tiempo a las invasiones romanas. Así que la romanización fue más tardía. El latín, que se impuso paulatinamente después de muchos años de coexistir con las lenguas prerromanas, fue llamado latín vulgar, distinto del latín clásico de los textos literarios, porque el latín vulgar era hablado por los soldados comerciantes y colonos que se acentuaron en la península. Tras la romanización vino la época de las invasiones. En el siglo V, durante el inicio del debilitamiento del Imperio Romano, hubo una serie de oleadas invasoras germánicas. Entre estas tenemos a los visigodos, que se asentaron en la península, y dado que ellos anteriormente habían sido conquistados por los romanos, simplemente terminaron de adaptarse a la cultura latina. Sin embargo, dejaron una huella que generó ligeros cambios en algunas palabras que van a tener cierta influencia bélica y además tuvieron relación con la guerra, por el conflicto que existió con los romanos. Cabe resaltar también que debido a la decadencia del Imperio Romano, la unidad política europea comenzó a resquebrajarse. El latín, que estaba propagado por toda Europa, terminó evolucionando de distintas maneras, y con el pasar de los siglos provocaría la formación de las lenguas romances. Después de la primera invasión, vinieron los árabes en el siglo VIII, los cuales influyeron notablemente en el desarrollo del castellano. Los árabes invadieron la península y desplazaron a los pueblos cristianos. Así es como se crearon los reinos cristianos. Además, dada la incomunicación por la fragmentación política, el latín se empezó a desarrollar de forma independiente en cada pequeña zona de la península, lo que dio lugar a los dialectos romances, de los cuales, con el tiempo, solo quedarían el catalán y el castellano. En esta época es cuando encontramos los primeros textos en castellano, y nuevamente vemos palabras que llegaron a nuestra lengua,
pero esta vez por la influencia árabe. Ahora pasemos a la siguiente etapa. Cuando los reinos cristianos recuperaron la península, Castilla comenzó a expandirse y a adquirir supremacía política y lingüística en lo que se conoce como cuña invertida, es decir, se expandió de norte a sur. El castellano se volvió una lengua cultural y las que estaban vigentes ya no pudieron desarrollarse. Por otro lado, Alfonso X el Sabio reunió a eruditos de las tres culturas y formó la Escuela de Traductores de Toledo, con la que todas las obras eruditas fueron traducidas, y así logró que el castellano se vinculara a las ciencias, a las artes y a la lengua. El Estado moderno surgió entre los siglos XV y XVI, cuando los reyes europeos aprovecharon la crisis del feudalismo para concentrar su poder centralizando el dominio sobre sus tierras. Este proceso se hizo pactando con los señores feudales para recibir sus tierras a cambio de algún privilegio o bien conquistando los territorios a base de guerras sangrientas. Los reyes recibieron el apoyo de la recién nacida burguesía que deseaba desprenderse de los señores feudales para romper su condición de vasallos. El mapa político europeo, que antes se asemejaba a un mosaico político multicolor de contornos inestables, va a experimentar cambios. El número de reinos independientes empieza a contraerse y los límites empiezan a consolidarse. Este resultado fue la consecuencia de la ascensión de una serie de monarcas con cierta conciencia nacional que entendieron su mandato de manera diferente que sus predecesores. Luis XI, Francisco I en Francia, los reyes católicos en España y posteriormente el emperador Carlos V y su hijo Felipe II, Enrique VII y Enrique VIII en Inglaterra, Cristian I de Dinamarca, Casimiro IV de Polonia, Matías Corvino de Hungría, Iván III de Rusia. Ellos fueron los artífices de la aparición de los primeros estados de corte moderno. Estos reyes gobernaban de la mejor manera posible para conservar la corona. De alguna manera hubo una suerte de selección natural que influyó en el resultado final. Las monarquías más débiles desaparecieron. Los que lograron resistir inauguraron un nuevo sistema de reinar que marcaría la vida política europea de los 3 siglos siguientes. Un sistema autoritario de los historiadores llaman el antiguo régimen. La población o bien pertenecía a la clase privilegiada, clero y nobleza, o bien al estamento de los no privilegiados, burguesía o pueblo llano. ¿Cuáles son los antecedentes de la aparición del Estado moderno? Al final de la Edad Media se produce una enorme crisis en Europa con grandes hambrunas. La peste negra había reducido drásticamente la población y los equilibrios económicos afectaron a todos los sectores. Las cadenas de vasallos señor se desestabilizaron, pero a partir del siglo XIV los efectos de la crisis empezaron a disminuir. Europa comenzó a experimentar cierta recuperación. La conquista de Constantinopla por parte de los turcos en 1453 supone el fin del Imperio Romano de Oriente y es una de las fechas que utilizaron los historiadores para situar el inicio de la Edad Moderna. Hemos visto pues que el Estado moderno poseía identidad, estaba organizado, estructurado y era autoritario. El poder estaba centralizado y era reconocido políticamente. El autoritarismo puso fin a las guerras civiles, garantizando una paz interna que favoreció el progreso económico y con la expansión también de nuevos mercados y rutas comerciales que también se abrieron tras el encuentro con un nuevo continente. También floreció una nueva mentalidad, una concepción más abierta, en definitiva, más moderna, que culminaría en el siglo XVIII con la Ilustración.